Había un ruido que don Miguel conocía mejor que su propio nombre. No era el ruido de la obra, no era el martilleo, la hormigonera girando, ni el grito de un albañil llamando a otro por su apodo. Era distinto, era un ruido que venía desde adentro de la estructura, como un quejido que emite el concreto cuando está decidiendo si aguanta un poco más o si se rinde de una sola vez. Y aquella mañana, el concreto estaba tomando su decisión. La grieta apareció despacio, como siempre aparecen estas cosas. Primero una línea fina, cas, y un trazo de lápiz en el pilar central, soltando un hilo continuo de polvo que brillaba a contraluz del sol como si fuera humo. Después la línea se fue engrosando, fue creciendo hacia arriba y hacia los lados con esa lentitud que resulta más aterradora que cualquier velocidad, porque te da el tiempo justo para entender lo que está pasando antes de poder hacer algo al respecto. Don Miguel ya estaba arrodillado en el suelo cuando la mayoría de las personas a su alrededor apenas intentaban comprender lo que sus ojos estaban viendo. Sus manos, encallecidas y cubiertas de cicatrices que cada obra había dejado como firma propia, abrían un tarro de metal oxidado con una urgencia que no tenía nada que ver con la desesperación. Era la urgencia de quien sabe exactamente lo que se debe hacer y solo siente rabia por el tiempo que le falta. Comenzó a mezclar el producto en la cubeta con movimientos rítmicos, precisos, los mismos movimientos de quien ya hizo esto antes, en alguna otra obra, en alguna otra crisis, en algún otro día, en el que nadie quiso escuchar, hasta que el concreto empezó a hablar por su cuenta. Detrás de él, los tacones de un zapato de cuero golpearon el piso de madera de la pasarela improvisada. Está loco. La voz de la ingeniera llegó con la claridad afilada de quien no está acostumbrada a que la desobedezcan. Esto va a arruinar toda la obra. Deténgase ahora mismo. Él no se detuvo, no porque le faltara al respeto, sino porque dentro de su cabeza había una cuenta regresiva, en marcha, que no podía ser interrumpida por ninguna autoridad de traje blanco. Sus ojos estaban clavados en el pilar, en la grieta que continuaba su trabajo silencioso y implacable. Susurró, casi sin emitir sonido, para nadie en particular, para sí mismo, para el concreto, para los 30 años que había pasado aprendiendo el idioma de las estructuras. Es la única oportunidad. La viga va a ceder en 5 minutos. Pero para entender cómo don Miguel terminó arrodillado en aquel suelo, con aquel tarro oxidado en las manos temblorosas y esa certeza en la mirada, necesitamos retroceder unas semanas en el tiempo. Necesitamos volver al comienzo de esta historia, que como toda historia verdadera, empezó mucho antes de que alguien se diera cuenta de que era una historia. La obra del castillo de arena era el tipo de lugar que la ciudad miraba de lejos, con orgullo, y de cerca con el caos de siempre. El proyecto inmobiliario había salido en las páginas de las revistas antes de tener un solo ladrillo asentado. Un condominio de lujo, la postal de la nueva urbanización. 240 apartamentos, con vista a un lago artificial, todavía no existía. El diseño había ganado un premio, una feria de arquitectura, en la capital. Las maquetas eran de resina y cristal, limpias y perfectas como todo lo que existe únicamente en el papel. La obra era otra cosa. Era un hormiguero de 300 hombres que llegaban antes del sol y se iban después de que se ocultara, que cargaban a sus espaldas un peso que haría que cualquier calculista de hojas de Excel se replanteara su vida, que sabían el nombre de cada pieza de ese rompecabezas de concreto y hierro por el tacto, mucho antes de conocerlo por el manual. En el centro de todo eso estaba don Miguel, 58 años, la piel curtida por el sol de tantas construcciones que el color se había vuelto permanente. Una textura propia que contaba su historia sin necesidad de palabras. Cabello canoso debajo del casco amarillo que llevaba ligeramente inclinado hacia un lado, no por descuido, sino porque era la forma en que había descubierto cómo sentir mejor el viento y la humedad del aire. Datos que ninguna aplicación meteorológica puede sustituir cuando estás evaluando si el concreto va a fraguar al ritmo adecuado. Don Miguel no sabía leer. Esa era la información que la gente usaba para menospreciarlo. Como si la ausencia de una habilidad borrara la presencia de todas las demás. Lo que esas personas nunca entendieron, o nunca se tomaron la molestia de entender, era que él había desarrollado, en sustitución de la lectura, algo que no se aprende en ninguna universidad de Europa. Había aprendido a leer las estructuras directamente, con los ojos, con las manos, con una atención que provenía de 30 años de estar presente en el momento en que el concreto fragua, en que el hierro trabaja, en que una cimentación decide si va a aceptar el peso que le están colocando encima, o si va a comunicar su rechazo, de una forma que no admite negociaciones. Sus gestos en la obra eran cortos y precisos. Una mano señalando a la izquierda,
2 dedos levantados, un ademán hacia un albañil en específico, en medio de la confusión. El equipo lo entendía, sin que tuviera que gritar. No porque le tuvieran miedo, sino porque confiaban en él. Fue un lunes por la mañana, cuando llegó el auto. Una camioneta, SV importada, plateada, con los neumáticos todavía limpios de quien acaba de salir de un estacionamiento techado. Se detuvo justo en la entrada de la obra, donde los escombros de las primeras semanas aún estaban siendo organizados. Y el contraste entre la carrocería reluciente y la tierra roja alrededor era el tipo de imagen se te queda grabada en la memoria sin pedir permiso. Se bajó con gafas oscuras, una tableta digital bajo el brazo, y 2 asistentes detrás que cargaban carpetas e intentaban mantener el paso sin ensuciarse los zapatos. 32 años. Un posgrado en una universidad alemana de ingeniería civil. Un currículum que sus superiores mencionaban con la frecuencia de quien necesita que el otro entienda la jerarquía antes de iniciar cualquier conversación. La doctora, como todos la llamaban desde el primer día, no se había ganado su respeto en la obra. Había llegado con el empaquetado en el diploma y en la arrogancia, y esperaba que ambas cosas juntas fueran suficientes para sustituir lo que le faltaba: horas de campo. Don Miguel la observó llegar desde lejos, con esa atención tranquila que era su sello personal. No había juicios en su mirada, solo la lectura de alguien nuevo en una estructura que él conocía mejor que su propio patio. En los primeros días, se mantuvo en su sitio, observó, esperó. Era un hombre que había aprendido con la experiencia que existen batallas que se ganan con paciencia y batallas que se pierden por la prisa, y que la mayor parte de los errores humanos ocurren. Uno confunde las dos. Pero entonces llegaron los bultos. Era martes muy temprano. Un camión descargó un lote de cemento importado, alemán, desecado más rápido que el material que estaban utilizando hasta entonces. La doctora había especificado el cambio en la última revisión del cronograma, argumentando un ahorro de tiempo y una eficiencia técnica comprobada en proyectos europeos. Don Miguel se quedó mirando los bultos durante unos minutos. Después caminó hacia la pila de arena que había sido entregada la semana anterior y tomó un puñado con la mano. Dejó que se escurriera entre sus dedos. Sintió la textura con la palma, la granulación, el comportamiento del material al caer, demasiado fina. Sabía lo que eso significaba de la misma manera que un cocinero experimentado sabe que cierto ingrediente no combinará bien con otro antes de echarlo a la olla. La arena fina con el cemento desecado rápido crearía una mezcla agresiva, con una alta tensión interna, que a largo plazo trabajaría en contra de la estructura en lugar de trabajar a su favor. Necesitaba un aditivo, un plastificante que controlara la contracción del concreto durante el fraguado. Tomó su casco, se lo acomodó en la cabeza y fue hasta donde estaba la doctora con su equipo de asistentes, revisando planos en la tableta digital con esa expresión de quien siempre tiene prisa por algo. Se detuvo a una distancia respetuosa, sostuvo el casco entre las manos, esperó a que ella terminara la frase que estaba pronunciando. Doctora, su voz era calmada, siempre lo era. Esa arena está muy fina para este cemento. La mezcla va a quedar muy agresiva. Se necesita un aditivo, un plastificante. Si no, el concreto va a trabajar demasiado y se va a agrietar. Ella ni siquiera levantó la vista de la tableta. La pausa que precedió la respuesta fue de 2 segundos. El tipo de pausa que no es para pensar, sino para señalar que lo que vendrá a continuación estaba decidido antes de que se hiciera la pregunta. Esto es tecnología alemana. Don Miguel, el tono era el de quien le explica algo obvio a un niño. La fórmula está en el manual. No necesito las suposiciones de alguien que ni siquiera terminó la escuela. Finalmente lo miró. Solo el tiempo suficiente para completar el desprecio. Enfóquense en lograr bien la caída del encofrado. Ella ya se había vuelto hacia la tableta antes de terminar la última palabra. Don Miguel se quedó paralizado por un instante. Después se volvió a poner el casco en la cabeza, con ese ligero ángulo de siempre, y regresó a su puesto, sin decir nada más. Los obreros alrededor que habían escuchado guardaron el silencio de quien sabe que ha presenciado algo que hubiera preferido no ver. No porque la escena hubiera sido violenta, sino porque fue el tipo de humillación que no grita, no empuja, simplemente te borra. El tipo que te dice, sin decirlo, que 30 años de experiencia valen menos que un papel enmarcado en una pared. Esa noche, Don Miguel llegó a la caseta de madera que ocupaba en un rincón apartado de la obra. Era pequeña. Tenía una cama, una mesa, 2 bancos y un armario de madera prensada que se cerraba con una tira de cuero amarrada a la manija. Abrió el armario. En el fondo, detrás de una muda de ropa doblada con cuidado, estaba el tarro de metal oxidado. Lo sacó con ambas manos y se quedó mirándolo por un instante.
como quien observa un objeto que carga una memoria no deseada. En la pared junto al armario, sujeta con 2 clavos, había una fotografía, en blanco y negro, descolorida en los bordes, un edificio, o lo que quedaba de él, una montaña de concreto y hierro retorcido, con polvo aún suspendido en el aire de la imagen. Y de fondo el perfil de una calle que él conocía de memoria, porque había estado allí aquella mañana. Había estado allí y había sobrevivido por un motivo que aún no lograba nombrar del todo. Su esposa entró con 2 platos y los puso en la mesa sin hacer ruido. Se quedó mirándolo de reojo, con esa mirada de quien conoce a alguien lo suficientemente a fondo como para leer sus silencios. Va a haber problemas otra vez. Miguel tardó un segundo en responder. Estos ingenieros nuevos. La voz le salió baja, cansada, sin rencor, solo con el peso de quien ya ha visto esta película antes y sabe cómo termina. Ellos confían en el papel, no en la piedra. Ella le puso la mano en el hombro por un instante. Después fue a buscar el agua, y don Miguel se quedó mirando la fotografía en la pared con los ojos de un hombre que sabe que existe una diferencia abismal entre prever una tragedia y lograr convencer a alguien a tiempo de que se aproxima. El sol aún no había llegado a lo más alto del cielo cuando don Miguel se dio cuenta. No fue un pensamiento repentino, fue una confirmación, del tipo que el cuerpo registra antes de que la mente encuentre las palabras correctas. Esa sensación de reconocimiento profundo que solo existe en quien ha pasado el tiempo suficiente prestando atención a las cosas que los demás pasan por alto. Estaba de pie a cierta distancia del punto de vertido, observando el material siendo bombeado por la manguera, con los brazos cruzados y los ojos clavados en el flujo. Había algo raro en la consistencia. No era visible para cualquiera, pero para él era tan claro como un cambio de temperatura en el aire. El concreto estaba perdiendo fluidez demasiado rápido. Estaba fraguando antes de tiempo, endureciéndose a un ritmo que no era el adecuado para esa temperatura. Esa humedad y ese tipo de encofrado. Se agachó, extendió la mano por debajo de la manguera y recogió pequeña porción del material que se había escurrido por un costado de la formaleta. Se levantó, lo frotó entre los dedos, sintió la textura, presionó la palma, se desmoronó. No debía desmoronarse así. El concreto con buena adherencia tiene una cohesión específica cuando está en su punto óptimo de fraguado. Ese material estaba perdiendo agua muy deprisa, lo que significaba que los enlaces internos se estaban formando con prisa y sin profundidad. La adherencia entre el concreto y el acero de las varillas, que es donde reside la fuerza de una estructura, se estaba viendo comprometida en ese preciso instante, metro a metro, a medida que el bombeo avanzaba. Y el bombeo estaba avanzando en el pilar central, el pilar maestro, la pieza que cargaba con el peso de la losa de transición, que a su vez cargaba con el peso de los 6 pisos superiores, que a su vez cargaría en el futuro con el peso de familias enteras durmiendo, comiendo y viviendo con la confianza silenciosa de que el suelo bajo sus pies había sido bien construido. Don Miguel se limpió la mano en los pantalones, tomó su casco y se dirigió al contenedor. La oficina de la obra era uno de esos espacios que intentan traer el ambiente corporativo a una realidad que no encaja con él. Aire acondicionado portátil que nunca lograba vencer el calor por completo, escritorio con un monitor, impresora, tablas de cronogramas en la pared. La doctora estaba sentada con su tableta digital y 2 asistentes a los lados, revisando hojas de avance físico. Don Miguel tocó el marco de la puerta abierta. Esperó. Ella levantó la vista con la expresión de quien ha sido interrumpido en medio de algo importante. ¿Qué pasa? Él avanzó un par de pasos. Mantuvo la voz baja, respetuosa, de la misma forma que siempre lo hacía, incluso cuando el asunto ameritaba urgencia. Doctora, el concreto está perdiendo agua demasiado rápido en el pilar central. Abrió levemente la mano, mostrando el residuo que aún le quedaba en los dedos. Está fraguando antes de tiempo. La adherencia del acero va a quedar comprometida. Necesitamos detener el vertido en el pilar maestro hasta ajustar la fórmula y ponerle el plastificante que le pedí ayer. El silencio que siguió duró menos de 3 segundos, pero en esos 3 segundos vio cómo le cambiaba la expresión. Vio el punto en el que la irritación cruzó alguna frontera interna que él no conocía y se transformó en otra cosa. Ella se levantó de la silla y cuando habló, su voz ya no era el descontrolado de una profesional que descarta una sugerencia. Sonaba más fuerte de lo necesario, lo suficientemente fuerte como para que los 2 asistentes clavaran la mirada en el escritorio y para que el técnico, que estaba afuera del contenedor, escuchara cada palabra con claridad. Usted está cuestionando mi responsabilidad técnica. Su dedo apuntó directo al pecho de don Miguel. La
Distancia entre ambos era de menos de 1 metro. Tengo mi registro profesional. Tengo un diploma internacional. Cada palabra salía separada de las demás. Martillada. Con esa precisión de quien quiere herir. Usted no es más que un peón ignorante que cree que sabe más que la ciencia. Don Miguel no retrocedió. Se quedó en su sitio con los brazos a los lados, y la mirada fija en ella. Sin agachar la cabeza. Sin endurecer el gesto. Solo firme con la entereza de quien ya no tiene nada que demostrar, y por eso no necesita defenderse. Si se atreve a tocar esa fórmula, continuó ella, con el dedo todavía levantado, o si le ordena a alguien detener esta obra, lo despido con causa justificada en este mismo instante. Su voz había subido otro tono. No voy a permitir que un muerto de hambre atrase mi cronograma por puras suposiciones. La última palabra resonó en el contenedor. Nadie se movió. Y fue en medio de ese silencio cuando pasó algo que don Miguel se había jurado a sí mismo que no iba a pasar. Una lágrima, solo una, terca, que resbaló por su rostro envejecido, sin pedir permiso, sin avisar que venía, sin que él lograra detenerla a tiempo. No hizo nada para esconderla, no había manera, aunque pudiera. Había algo en aquella lágrima que era demasiado auténtico como para ocultarse. Era el llanto de 30 años, era el peso acumulado de todas las veces en que la sabiduría de un hombre había sido menospreciada porque él no sabía transformar ese conocimiento en palabras escritas en un papel. Era la lágrima de quien se había pasado la vida entera sabiendo cosas que no lograba demostrarle a la gente, con el poder de tomar las decisiones. Mantuvo la compostura, se dio la vuelta, salió del contenedor. Es difícil creer que alguien pueda ser tan cruel, ¿verdad? Que una profesional, con toda la educación del mundo, utilice su conocimiento, no para proteger una obra, sino para aplastar la dignidad de un hombre que solo intentaba evitar una tragedia. Si tú también sientes que te hierve la sangre ante esta injusticia, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de don Miguel. La orden llegó antes del almuerzo. Uno de los maestros subordinados, con la evidente incomodidad en el rostro de quien está acatando algo con lo que no está de acuerdo, se acercó a don Miguel en un costado de la obra y le dijo en voz baja que había instrucciones de la ingeniera para reubicarlo de sus funciones. A partir de ese momento, don Miguel quedaba relevado de la supervisión del pilar central y de cualquier punto de vaciado de concreto. Su nueva función era, en la bodega, contar varillas, organizar herrajes, hacer el inventario del material. Los hombres a su alrededor escucharon. Nadie dijo nada. Don Miguel tomó su casco, caminó hasta la bodega y se puso a trabajar. La bodega estaba en un extremo de la obra, separada de la zona de concreto por unos 40 metros de distancia, y una fila de maquinaria estacionada. Desde allí se podía ver el pilar central, pero a lo lejos, alcanzaba a seguir el movimiento de los técnicos, sin lograr distinguir los detalles. Fue así como don Miguel pasó la tarde siguiente, contando varillas con los ojos puestos en el pilar. Y fue desde allí donde lo vio. Los técnicos responsables del curado del concreto estaban realizando el procedimiento, pero a medias. El curado húmedo, que consiste en mantener el concreto hidratado en las horas posteriores al vaciado, para que las reacciones químicas internas ocurran al ritmo adecuado. Exige que las formaletas se humedezcan con frecuencia y constancia. Lo que él alcanzaba a ver desde lejos era un riego rápido, espaciado, sin el cuidado que requería un material que ya había demostrado una tendencia a la pérdida acelerada de agua. Soltó las varillas, caminó hacia el pilar. Un guardia de seguridad se apareció antes de que él llegara a la mitad del trayecto. Joven, con uniforme nuevo, con esa expresión de quien está cumpliendo una orden que recibió por escrito. Don Miguel. El muchacho le habló con respeto, pero con firmeza. Órdenes de la doctora. No se puede acercar a la zona de vaciado. Se detuvo. Se quedó mirando al guardia por un momento, luego al pilar de fondo, y después de vuelta al guardia. Se dio la vuelta y se fue a la bodega. Esa noche, en su caseta, don Miguel no pegó el ojo. Se quedó acostado con los ojos abiertos en la oscuridad. Y mientras el resto del campamento dormía, su cabeza no paraba de trabajar. No era ansiedad, eran cálculos. El tipo de cálculo que no necesita papel ni fórmulas escritas, que sucede en un lenguaje propio forjado por décadas de experiencia. Un lenguaje que usa la temperatura, la humedad, el tiempo y los materiales como ver y Ebers que su cuerpo registraba con la misma precisión que cualquier instrumento. Fue sumando los factores. La temperatura del día había superado los 32 grados, la humedad relativa estaba baja, y un viento seco había soplado desde la media tarde. El cemento desecado rápido, con la arena fina, ya había mostrado su tendencia a la pérdida acelerada de agua en la muestra que él recolectó por la mañana. El curado se había hecho a medias, con intervalos demasiado largos entre cada riego. Calculó cuántas horas habían pasado
desde el final del vaciado. Calculó la cantidad de agua que el concreto había perdido en esas condiciones. Calculó lo que eso significaba para la resistencia de la unión entre el concreto y el acero del pilar maestro. El resultado al que llegó, allá en lo profundo de la madrugada, con los grillos cantando afuera y la respiración de su esposa al lado. No era una sospecha, era una certeza. Se sentó en la cama. Se quedó a oscuras por un momento, después se levantó. Caminó hacia el armario y abrió la puerta con mucho cuidado para no hacer ruido. El tarro de metal oxidado estaba en el mismo lugar de siempre. Lo tomó con ambas manos y fue a la mesa. Lo abrió, lo inclinó ligeramente para dejar que un poco del aditivo cayera en su palma. Se quedó mirando aquel polvo oscuro como quien mira algo muy valioso, porque lo era. Era el producto exacto, en la cantidad exacta, que había guardado por razones que nunca había logrado explicarle del todo a nadie, más que a sí mismo. A un nivel que no requería explicaciones. Había llevado ese tarro de obra en obra durante años. Hubo una obra antes de esta, hace mucho tiempo, donde él llegó demasiado tarde, donde su advertencia había sido ignorada de la misma forma, y la estructura había colapsado muy de mañana, antes de que los obreros llegaran. Y el estruendo había despertado a todo el barrio, y él corrió hacia el lugar con el corazón en la garganta, y los ojos llenos de una culpa que no era suya, pero que habitaba en él como si lo fuera. La fotografía en su pared era de ese día. Desde entonces había guardado el tarro como quien guarda un recordatorio, como quien se dice a sí mismo: nunca más. Si vuelve a pasar, yo voy a estar listo. Y había pasado de nuevo. Cerró el tarro, volvió a la cama. Puso el tarro sobre la mesita de noche, al alcance de su mano, y se quedó mirando al techo, hasta que el cielo allá afuera empezó a clarear. Sabía lo que le traería el día siguiente, y sabía, con la misma certeza con la que sabía todo sobre estructuras y concreto y el comportamiento de la materia bajo presión, que cuando llegara el momento, no se iba a quedar cruzado de brazos, esperando a que alguien con un diploma en la pared decidiera creerle. Esta vez no. El día de la inspección llegó con esa luminosidad de ocasión especial que parece mandada a hacer. Cielo despejado, viento fresco, la clase de mañana que hace que cualquier cosa parezca más hermosa de lo que realmente es. La obra había sido preparada para recibir visitas. Las áreas de paso estaban barridas. Las cintas de señalización fueron cambiadas por unas nuevas. A los obreros se les indicó que trabajaran a un buen ritmo visual pero sin hacer demasiado ruido. Había un recorrido planeado, con puntos de parada estratégicos, explicaciones ensayadas y material de presentación impreso en papel brillante con el logotipo del proyecto. La doctora estaba en el centro de todo con un vestido de gala blanco que no encajaba con ninguna obra en el mundo, pero que era precisamente la elección de quien entiende que ese día no se trataba de construcción, se trataba de imagen. Era sobre el momento en que el título europeo, el cronograma cumplido y la tecnología alemana se transformarían en una fotografía junto al alcalde con el pilar maestro de fondo, una imagen que abriría puertas que los contratos no pueden abrir. Había elegido el pilar maestro como telón de fondo, y no por casualidad. Era el símbolo de la obra, la pieza central, la más alta, la más visible, la que aparecía en todos los rendes del proyecto, con una iluminación que la volvía casi monumental. Ella había mencionado el pilar en cada una de sus presentaciones durante los últimos meses. Había construido una parte de su narrativa técnica a su alrededor. Don Miguel llegó a la obra esa mañana y vio todo el ajetreo de los preparativos con los ojos de quien detecta humo saliendo de un rincón que los demás todavía no han mirado. Caminó hasta la bodega. Tomó el tarro de metal, se lo metió en el bolsillo de sus pantalones de mezclilla, con un movimiento discreto, como quien guarda algo que tal vez no necesite pero que no se va a arriesgar a no tener. Se quedó en su esquina, organizando los herrajes con las manos, mientras sus ojos hacían otra clase de trabajo. La comitiva llegó cerca de las 10 de la mañana. El alcalde era el tipo de hombre que ocupa más espacio del que su complexión física justifica, con la sonrisa permanente de quien siempre está siendo fotografiado, y aprendió a tratar cualquier escenario como un podio electoral. Concejales alrededor, jefes de prensa, una reportera con cámara al hombro, 2 guardias de seguridad que intentaban organizar el tránsito de personas sin que pareciera que lo hacían. La doctora los recibió con una seguridad que don Miguel reconoció como ensayada. Había practicado aquel apretón de manos, aquella sonrisa, ese gesto con el brazo extendido, apuntando a la obra. Guió a la comitiva por el recorrido que habían planeado, deteniéndose en los lugares precisos, usando las palabras correctas, construyendo para esa gente una narrativa de excelencia técnica que sonaba convincente para quienes no sabían qué buscar. Don Miguel lo seguía desde lejos, con la mirada. Cuando el grupo llegó al pilar maestro,
La doctora inició su explicación con el aplomo de quien se encuentra en el mejor capítulo de la historia que había preparado. Habló de la tecnología alemana, habló del curado acelerado, habló sobre la resistencia proyectada, los cálculos estructurales y la certificación de los materiales. El alcalde asintió con la sonrisa de quien no entiende nada, pero quiere que parezca que sí lo hace. Fue entonces cuando se escuchó el ruido, bajo, casi imperceptible en medio del alboroto general de la obra. Un crujido seco, como cuando la madera vieja decide que le llegó la hora de rendirse. Venía desde adentro del pilar. Uno de los asistentes volteó a ver al otro. La doctora titubeó. Menos de un segundo. La sonrisa le tembló ligeramente, como una imagen en un televisor con problemas de señal. Pero ella continuó. Retomó la oración donde la había dejado. Levantó el brazo señalando hacia la cima del pilar. Y siguió adelante, con el coraje de quien decide que lo que no se menciona no existe. El alcalde comenzó su discurso. Tenía esa cualidad de discurso que fue hecho para ser grabado, no para ser escuchado de verdad, lleno de frases sobre el progreso, la modernidad y el futuro de la ciudad, que se estaba levantando ladrillo a ladrillo. La reportera grababa con la cámara en alto, haciendo paneos del lugar para capturar los mejores ángulos. Fue ella quien lo vio primero. La cámara bajó hacia el suelo por instinto, donde el lente se topó con lo que los ojos de los demás aún no habían procesado: fragmentos de concreto, pequeños, del tamaño de grava, esparcidos en la base del pilar maestro, como los primeros indicios de una historia que estaba a punto de gritar a los cuatro vientos. La grieta apareció justo después. Nació en la base del pilar con esa perversa lentitud que hace que las cosas inevitables sean mucho más aterradoras que los eventos rápidos. Una línea delgada, vertical, que fue creciendo hacia arriba, con la resolución silenciosa de quien finalmente está soltando lo que tenía que decir. Empezaron a caer lascas de concreto, estrellándose contra el suelo, con ese sonido seco y definitivo que no deja lugar a dudas sobre lo que significa. El pánico no se desató de golpe, se instaló en oleadas. Primero el silencio repentino, cuando los presentes asimilaron lo que estaban viendo. Luego el retroceso, los pasos hacia atrás, sin que nadie diera la orden. Después el movimiento más urgente, los guardias de seguridad estirando los brazos para alejar a las autoridades. La reportera, aún grabando con la cámara en sus manos, mientras reculaba, incapaz de detenerse. Un técnico echó a correr con un aparato en la mano y regresó en menos de 2 minutos, con el rostro pálido. Se le acercó a la doctora y pronunció unos números en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los que estaban más cerca lo escucharan. El pilar estaba a un 15% de alcanzar su carga máxima de rotura. En minutos, dependiendo de la velocidad con la que avanzara la grieta, la estructura podría colapsar. Si cedía, la losa de transición que estaba arriba podría ser arrastrada por la caída. Y el efecto cascada de aquel peso no dejaría opción alguna para quienes estuvieran dentro del perímetro. La doctora se quedó paralizada. Era evidente ese instante exacto en que el control se evapora. El vestido blanco que había sido elegido para una fotografía triunfal ahora formaba parte de una escena que ningún manual había contemplado, que ninguna clase en Europa había simulado, que ningún cronograma había previsto. La sangre había abandonado su rostro, sus ojos rebotaban entre el pilar, el técnico, las autoridades, sin encontrar por ningún lado un guión para aquella situación. Les ordenó a todos que corrieran. El alcalde dio un paso al frente con una expresión que era una mezcla de autoridad y pánico mal disimulado. ¿Cómo que correr? ¿Acaso no tienen un plan de contingencia? La doctora abrió la boca y la volvió a cerrar. Fue entonces cuando apareció don Miguel. Él no corrió. Nadie lo estaba esperando. Nadie había gritado su nombre. A nadie se le había ocurrido que en la bodega había un hombre de pantalón de mezclilla desgastado y camisa empapada en sudor que había intentado advertirles por partida doble de lo que se avecinaba. Simplemente apareció desde el fondo de la obra, caminando con una cubeta en una mano y el tarro de metal oxidado en la otra, con esa tranquilidad que no era insensibilidad al peligro. Era la calma de quien ha vivido dentro del peligro por tanto tiempo que aprendió a moverse en su interior sin ser consumido por él. La doctora lo vio acercarse y le gritó, antes de que estuviera demasiado cerca: Don Miguel, sálgase de ahí. Lo va a aplastar. Él no se detuvo. Pasó por su lado sin mirarla, sin contestar, sin dar la menor señal de haberla escuchado. No por falta de respeto, sino porque estaba en otro rincón dentro de sí mismo. Estaba en ese lugar donde solo existe el problema y su solución. Y el tiempo que hay entre ambas cosas. Llegó hasta el pilar maestro. Se arrodilló. El ruido interno de la estructura ya era perceptible para cualquiera que estuviera cerca. Aquel crujido bajo y constante que don Miguel había aprendido
a reconocer como el idioma del concreto, cuando colapsa. La grieta había avanzado unos centímetros más desde que él había salido de la bodega. Destapó el tarro. Con sus dedos llenos de callos, vertió el contenido dentro de la cubeta con agua que traía consigo, con la exactitud de quien no tiene una báscula porque no la necesita. Sus manos conocían aquella proporción de memoria, desde las entrañas, por la pura repetición acumulada en años de tratar con materiales que no perdonan errores en la dosis, y se puso a trabajar. Hundió las manos desnudas en la mezcla, sin pensarlo dos veces. La aplicó directamente sobre la grieta, masajeando el concreto con los dedos, metiendo el material hacia el interior de la fisura con movimientos que eran tan metódicos como desesperados. La piel de sus manos estaba en contacto directo con un compuesto químico que le quemaba. Un poco. Pero él no se detuvo. Se había quemado antes. Ya había hecho eso mismo antes, en condiciones mucho peores, en obras que el mundo nunca se enteró que fueron salvadas porque cuando no ocurre una tragedia, nadie cuenta la historia. Mientras trabajaba, habló en voz alta. No iba dirigido a nadie en particular. Era para sí mismo, para no perder el ritmo, para transformar los cálculos de su cabeza en palabras que le ayudaban a organizar los movimientos de sus manos. 250 gramos de plastificante, 100 de humo de sílice. Era una voz muy baja, cas, y un murmullo. Esto frena el fraguado, amarra el fraguado. El grupo de autoridades, reporteros, técnicos y guardias de seguridad, que había retrocedido hasta el límite del perímetro, observaba la escena en un silencio absoluto. La cámara de la reportera le apuntaba fijamente, pero ella había dejado de lado su instinto automático de narrar lo que veía. Solo estaba grabando, con la cara de quien presencia algo que no sabe muy bien cómo catalogar. El alcalde no dijo nada, la doctora no dijo nada, solo quedaba el sonido del concreto quejándose de la estructura superior, el sonido de las manos de don Miguel amasando en la base del pilar, y su voz recitando los números que se había guardado dentro como quien resguarda la única llave de una puerta que solo aparece en casos de emergencia. Los segundos transcurrían con una lentitud que se sentía hasta en los huesos, y entonces, muy poco a poco, el crujido de la estructura empezó a cambiar de frecuencia. Los monitores se silenciaron, no se callaron de golpe. Fue Greyjoy, como la marea, que retrocede despacio, antes de que alguien se dé cuenta de que el mar se ha movido. El pitido agudo, que había acaparado los últimos 30 minutos, fue perdiendo su constancia. Fue distanciando los picos de alerta. Fue espaciando el aviso, hasta que la última señal sonora se apagó por completo, y lo único que quedó fue el ruido cotidiano de una construcción, el viento corriendo entre las estructuras metálicas, la hormigonera detenida a lo lejos, los pájaros que regresaron al cableado, tras haber huido despavoridos con el primer crujido. El equipo de peritos se acercó al pilar con los instrumentos en la mano, y la cautela de quien aún no sabe muy bien con qué se va a topar. Midieron, apuntaron, volvieron a medir, dialogaron entre sí en susurros, durante un par de minutos, que se sintieron mucho más largos de lo que fueron. El perito de mayor edad se enderezó, miró hacia el pilar, miró hacia las manos de don Miguel, que aún tenían rastros de la mezcla en los dedos. Miró el tarro de metal oxidado tirado en el suelo. La estructura está estable. Su voz cargaba con esa sobriedad de quien delega unos resultados que exigieron tener valor para ser calculados. El aditivo que se aplicó ha revertido el proceso de carbonatación acelerada. La fisura quedó sellada antes de lograr alcanzar el núcleo de las varillas. Hizo una breve pausa. Miró de nuevo hacia el tarro. Es una fórmula que jamás he visto en ningún manual. El silencio que vino después de esas palabras tuvo una densidad muy distinta a la de todos los silencios que habían llenado la mañana. El alcalde se había resguardado en el perímetro de seguridad a lo largo de aquellos 30 minutos de tensión, con la cara de quien es invitado al corte de un listón, y no Gerel, y acaba metido en una historia radicalmente diferente. El gran alivio que cruzó por su semblante cuando los monitores dejaron de pitar duró el tiempo exacto que le tomó ser desplazado por algo más hondo, más político, más personal, en el sentido de que era él quien tendría que dar la cara por todo aquello en los próximos días. Caminó hasta el centro del lugar, miró a la ingeniera, que seguía de pie con los brazos cruzados sobre el vestido blanco que se había puesto para una foto triunfal. Miró a don Miguel, que se estaba incorporando muy lentamente, con el esfuerzo que te cobran los 58 años, al pasar media hora arrodillado en un suelo de concreto. ¿Quién es este señor? La pregunta no fue hecha con el tono de quien pide que se lo presenten. Estaba pidiendo que alguien se lo explicara. Estaba exigiendo que alguien le hiciera entender cómo era posible que un señor con pantalones de mezclilla desgastados y la camisa empapada supiera hacer lo que absolutamente nadie más en esa
construcción había sido capaz de hacer? ¿De qué forma un simple albañil pudo rescatar lo que usted, con todo y su título universitario, fue incapaz de prever? La doctora abrió la boca para contestar, pero antes de que lograra articular una palabra, fue la voz del perito mayor la que llenó el espacio. Él había atado los cabos que los demás aún no habían podido conectar, o tal vez lo estaba deduciendo justo en ese momento, porque había algo en el rostro de don Miguel, en la milimétrica precisión de sus movimientos, en aquella fórmula que no figuraba en ningún texto, que le despertaba la memoria. Y así fue como salió a la luz la historia. No de golpe, salió a pedazos, como es costumbre que salgan a la luz las verdades absolutas. Piezas que los que estaban alrededor fueron armando, a medida que el perito seguía hablando, y otros verificaban sus palabras. Y el propio don Miguel guardaba silencio con la cara de quien está escuchando el resumen de su propia vida de boca de unos extraños. 40 años atrás, existió un joven maestro de obra, por el que las constructoras de la ciudad se peleaban con una tenacidad inusual para alguien de su rango. Él jamás había terminado sus estudios escolares. Nunca los terminó, pero con el paso de los años, logró desarrollar una manera de entender el comportamiento del concreto, que sus superiores catalogaban con un término muy poco técnico: intuición. Le decían intuición porque no hallaban la forma de describir lo que en el fondo era conocimiento empírico, acumulado con un nivel de concentración que muy pocos mortales son capaces de mantener a lo largo de tantas décadas. Dentro de las construcciones, los demás peones lo apodaban el alquimista del concreto, no por magia, por precisión, porque las mezclas que él amasaba lograban una textura que los ingenieros buscaban replicar en sus laboratorios, sin acertarle nunca por completo, porque las estructuras bajo su supervisión demostraban una durabilidad que los cronogramas teóricos no eran capaces de justificar a cabalidad, porque en la práctica, mediante un proceso que le tomó años de intentos, observaciones, fracasos y correcciones, él desarrolló un aditivo personal que dominaba la retracción del concreto de un modo que la ciencia de aquellos tiempos todavía no tenía sistematizado. El tarro de metal oxidado era la versión definitiva de aquel aditivo. Y entonces llegó el pasaje que la sala, o en este caso, la obra a cielo abierto, o el montón de gente paralizada en ese mar de concreto y polvo, no tenía la preparación para oír. Hubo una obra anterior, una imagen en blanco y negro, opaca, pegada a la pared de madera de una caseta, un edificio por los suelos, concreto y varillas torcidas. La nube de polvo, todavía en el aire de la foto. Fallecieron 3 personas. Don Miguel le avisó con semanas de anticipación al ingeniero a cargo de aquel proyecto. Llevó muestras, intentó explicarle, usando el vocabulario que manejaba, sin esos términos técnicos que no dominaba, las fallas que había en los cimientos. Todo lo que el concreto le estaba informando a quien estuviera dispuesto a escucharlo. Ese ingeniero tuvo la misma reacción que la doctora tuvo 2 semanas atrás en esta obra. Ignoró la advertencia. Lo tildó de ignorante y de supersticioso, y lo echó. Cuando la estructura finalmente se vino abajo de madrugada, los 3 difuntos resultaron ser peones del turno de la noche. Y como don Miguel no sabía leer ni escribir, como no gozaba de un sindicato de peso que velara por él, porque en un litigio legal los documentos valen mucho más que los recuerdos de un señor analfabeto, a él le tocó ser el chivo expiatorio que cargara con toda la responsabilidad. Le quitaron su matrícula, lo degradaron, lo borraron de la memoria de esa construcción y de todas y cada una de las edificaciones que había forjado antes que esa. Como si 3 décadas de sabiduría pudieran ser tachadas con un bolígrafo por quien tiene el privilegio de sostener ese bolígrafo. Él había guardado el tarro, no como un trofeo, como un juramento, la promesa de que, si existía una siguiente vez, y él tenía claro que iba a existir porque esa clase de soberbia jamás envejece, no iba a llegar tarde nunca más. La doctora había estado escuchando todo esto, y los brazos, que antes estuvieron firmemente cruzados, ahora le colgaban a los costados del cuerpo. Ese vestido blanco daba la impresión de pertenecerle a otra mujer en ese instante, a un cuento distinto, a una versión de aquel día que jamás se hizo realidad. Su rostro había sido atravesado por un mar de emociones en cuestión de minutos y había terminado en un punto mucho más austero, más desnudo. Que no se trataba de una humillación fabricada ni de una justificación de manual. Era la cara de quien acababa de comprender un hecho que ya no iba a poder desaprender jamás. Don Miguel caminó hacia la cubeta que estaba junto al pilar. Se lavó las manos con parsimonia, con la delicadeza que lo caracterizaba, limpiando cada dedo, tallando los restos del aditivo, con la minuciosidad de quien venera su propio físico. Por encima de todo lo que el mundo le había hecho, para enseñarle a despreciarlo, se secó en los pantalones, y dio unos pasos en dirección a ella. Frenó a una distancia bastante cercana, pero sin invadir su espacio, la mismísima distancia de respeto
que mantuvo la primera vez que fue a verla a su oficina. Sujetando el casco en las manos y con la alarma en su voz, se quedó observándola durante unos segundos, sin abrir la boca. Cuando por fin habló, lo hizo con la misma voz de siempre, serena, sin alterarse, sin un gramo de ira, puesto que esa ira ya se había consumido 40 años atrás, y ya no restaba una sola gota de ella. Más que la lucidez que queda en el alma una vez que el coraje te abandona. Doctora, él pronunció el grado académico, con su tradicional respeto. Sin tono burlón, sin sarcasmo, usted no logró humillarme en absoluto. Ella frunció un poco el entrecejo, sin captar todavía que iba. Usted tan solo me trajo a la memoria, porque dejé de poner mi confianza en esa gente a la que solo le importa un cartón. Hizo una cortísima pausa. De esas que no están vacías, sino que se llenan de pensamientos meticulosamente escogidos. Yo no vengo a quitarle su puesto. Yo no aspiro a tener nada de lo que usted tiene. El aire cruzó entre la estructura del edificio con el leve zumbido que emite el acero cuando está expuesto al calor. Yo lo único que quiero es que usted se quede con una lección bien clara. Sus ojos le apuntaban de frente, sin evadirla, sin crueldad. Meramente, con esa postura inquebrantable del que llega a una etapa de la vida en la que la verdad absoluta es lo único que le queda. No hay persona en este mundo que edifique algo por sí sola. Y no hay papel que sirva de reemplazo para el sudor de 40 años. Recogió el tarro de metal del piso. Se lo regresó al bolsillo del pantalón con esa misma discreción con la que se lo había guardado muy temprano, y enfiló sus pasos hacia la bodega de materiales. Y ahora te pregunto a ti, de haber estado en los zapatos de la doctora, después de oír ese testimonio, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Habrías suplicado su perdón delante de todos? ¿O te habrías dado la vuelta para seguir de largo como si la cosa no fuera contigo? Por favor, ponme tu respuesta abajo en la caja de comentarios. En verdad me gustaría saber cómo actuarías tú. Esta anécdota nos demuestra que el saber auténtico no viene con un diploma, ni porta un gafete de identificación, y tampoco anda pidiendo permisos para salvarle la vida a la gente. Nos enseña que la pedantería del que cree que lo es todo por su título puede llegar a cobrarnos unas facturas que ninguna póliza de seguros es capaz de liquidar, y que esos trabajadores, hombres y mujeres, que portan años de oficio en sus callos, se ganaron el derecho a ser escuchados mucho antes de que el concreto comience a gritar su advertencia. Si eres de los que disfrutan este tipo de relatos, que te tocan el alma y te hacen reflexionar, te invito a suscribirte al canal y a encender la campanita, para que no te quedes fuera de los próximos testimonios de vida. Aquí en nuestra familia ya te estamos esperando. El alcalde no se esfumó en el acto. Se quedó varado en la obra por un rato más después de que don Miguel retornara a la bodega, con la clásica mirada del funcionario público que está sopesando las exigencias de la crisis antes de decidir qué tipo de emociones fingir. Acto seguido, le hizo un ademán a su jefe de prensa para que se acercara. Mascullaron un par de indicaciones en secreto, y después se giró de frente hacia el contingente, con el timbre de voz que reservaba para cuando las cámaras estaban enfocando. La certificación de obra de calidad quedaba revocada. Iban a mandar abrir una investigación exhaustiva en cada centímetro de la edificación, desde los cimientos hasta la última planta. De la mano de un panel de expertos independientes respaldados por las autoridades locales, se clausuraba cualquier tipo de avance hasta que una brigada técnica, ajena a los intereses de la firma, se cerciorara de cada uno de los cimientos. A estas alturas, la reportera ya empuñaba su lente de manera firme. Sin dudarla, la doctora seguía clavada a unos cuantos metros del pelotón, envuelta en aquel vestido de gala blanco que se había puesto en la mañana para salir en un retrato triunfal que nunca ocurrió. Escuchando el discurso del alcalde con la cara del sentenciado, que sabía que el mazo del juez iba a caer, pero que siente una puñalada especial cuando la condena es vociferada al micrófono. El magnate de la compañía constructora se había personado muy temprano para el acto del premio, un señor mayor, de cabeza encanecida y sacos, que siempre daban la impresión de quedarle una talla de sobra. De los típicos que levantaron un patrimonio tan masivo que les dio la arrogancia de no rendirle jamás explicaciones al mundo, pero que al mismo tiempo siempre te estaban sermoneando sobre todo. Se mantuvo arrinconado allá atrás a lo largo de toda la crisis, con la inmutabilidad propia de quien está contabilizando, mientras todo el mundo a su alrededor se desgasta inútilmente. Conforme los curiosos se fueron dispersando, hizo venir a su secretario privado con una apenas visible seña con la mano. El cese definitivo de la ingeniera fue notificado antes de que diera la tarde, no de palabra, con una misiva formal. Negligencia técnica con causa agravante de imprudencia bajo entorno de vulnerabilidad colectiva. Esa clase de redacción de abogado que se lee con frialdad porque tiene que ser así, pues el fuego que trae implícito su significado grita más fuerte que las letras.
Abandonó las instalaciones el mismo martes, cargando su tableta digital bajo la mengue, mientras aquellos, que solían fungir como sus subordinados, se quedaban a la saga, haciéndose los locos. ¿Cuál si acabarán de recordar un asuntito prioritario, de la esquina contraria? El vestido de gala blanco trazó un último recorrido por las inmediaciones de la obra. Rebasó la salida de hierro y desapareció en la calle. No hubo nadie que le siguiera el rastro. El magnate de la compañía constructora se encaminó hacia la bodega. Don Miguel andaba apilando las varillas cuando el señor hizo acto de presencia. Y no interrumpió su faena de inmediato. Acomodó la última pieza metálica con esmero. Se irguió tranquilamente. Se sacudió las palmas en la tela del gean y aguardó. El dueño fue directo al punto. Con la concisión de los ancianos, que llegan a una edad donde comprenden que los minutos del reloj son lo único en este mundo que su dinero ya no les puede devolver. Le soltó que no se había perdido detalle de todo. Le confesó que ahora tenía completamente claro todo el desastre que sucedió y el nivel de fatalidad del que estuvieron al borde. Acto seguido le ofreció el puesto de director técnico de edificaciones, con el sueldo multiplicado al 10%. Automóvil del año, incluido, y una oficina climatizada, que ostentaría sus iniciales, al frente de la puerta. Para rematar, le puso una cantidad de dinero en efectivo sobre el mostrador para comprarle los derechos de su mezcla. Una suma importante, de las que sacan de pobres. Don Miguel no lo interrumpió y un milisegundo va a lo largo de toda su perorata. Al culminar el tipo, reinó una pausa sepulcral de un puñado de segundos, pero no por titubeo, sino por el escrupuloso proceso mental para elegir meticulosamente qué palabras merecían usarse. Yo se lo agradezco mucho. La voz sonaba apacible, pero a mí no me interesa comercializar aquello que he forjado con el sudor de la frente. El magnate se mantuvo sereno, vislumbrando que faltaba la mejor parte. A mí me gusta enseñar. Don Miguel le clavó la mirada, tan desnuda y desprovista de teatros, que su pura transparencia le daba una autoridad absoluta. Si usted verdaderamente quiere honrar todo el sufrimiento del día de hoy, agárreme a estos muchachos de aquí de la obra, a todos estos que estuvieron mirando, compénselos económicamente como se merecen, y métalos a talleres de estudio, en áreas de laboratorio y materiales. Frenó. Solo así se forjan los verdaderos cimientos del día de mañana. El viejo magnate le sostuvo la mirada por breves instantes, y luego cabeceó en sentido afirmativo, lento, con esa gesticulación que carece de protocolos, sino que es una rendición en cuerpo y alma frente a una declaración irrefutable que le sacudió lo más recóndito del alma. Estiró su mano. Don Miguel lo agarró de vuelta. En los meses siguientes, la historia del alquimista del concreto recorrió la ciudad con la velocidad de las cosas que la gente necesita contar porque necesita creer que son posibles. Salió primero en los periódicos, luego en la radio, después en esos programas de televisión que existen para recordarle al público que la realidad todavía produce personajes que ningún guionista tendría el valor de inventar por miedo a parecer poco creíble. Don Miguel no se convirtió en jefe, no quiso serlo. Fue contratado como consultor técnico bajo un acuerdo muy sencillo. Él entraba a las obras cuando lo llamaban, miraba lo que tenía que mirar, decía lo que se tenía que decir, y se iba, sin oficina, sin corbatas, sin juntas de cronogramas. Pero en la obra del Castillo de Arena, que continuó con la auditoría abierta y un nuevo equipo técnico, había un joven ingeniero que había llegado semanas después de la crisis con un cuaderno de tapa dura bajo el brazo y una disposición, se notaba incluso antes de que abriera la boca. Él no había estudiado en Europa, había estudiado en una universidad pública de provincia, con una beca, durmiendo en una pensión estudiantil para 6 personas. Y había aprendido, desde muy temprano, que el mundo de la construcción civil estaba lleno de conocimiento que no existía en ningún plan de estudios universitario. Desde el primer día, buscó a Don Miguel, y desde el primer día, Don Miguel le habló. Hacían juntos el recorrido por la obra las mañanas de los martes y los jueves, con el joven ingeniero, anotándolo todo en su cuaderno de tapa dura, cada observación, cada explicación, cada palabra que Don Miguel usaba para describir lo que sus ojos veían en las estructuras. A veces, el joven le preguntaba el nombre técnico de algo que Don Miguel le describía de otra manera, y Don Miguel le respondía que él no sabía el nombre técnico, pero que el muchacho lo investigara y después regresara para contárselo. Y el joven siempre regresaba. Los obreros alrededor observaban aquellas conversaciones con una atención diferente a la que le habían prestado a cualquier otra conversación entre un consultor y un ingeniero en esa obra, porque había algo en ellas que no venía en los manuales. Había un respeto construido de adentro hacia afuera, no de arriba hacia abajo. La casa de Don Miguel había cambiado. La constructora le había ofrecido material de remodelación como parte de un acuerdo que no necesitó ser negociado porque Don Miguel
Había pedido muy poco, y el dueño le entregó el doble de lo solicitado, sin que nadie lo presionara. Las paredes de madera de su caseta habían sido reemplazadas por mampostería. El techo había sido rehecho. El porche, que antes no existía, había sido construido con el mismo cuidado con el que don Miguel lo había pedido. Nada más de lo necesario, nada menos de lo que fuera digno. Fue en el nuevo porche, una tarde de sábado, bañados por esa luz dorada que tienen los atardeceres en la obra, cuando el sol finalmente decide ser compasivo, que su nieto llegó con un libro. Era un libro infantil de portada colorida, con figuras grandes y letras mayores que las de cualquier contrato o manual técnico. El niño tenía 6 años, y la determinación de quien aún no ha aprendido que las cosas pueden ser difíciles. Y se subió a las piernas de su abuelo con el libro abierto, y el dedo apuntando hacia una palabra, en medio de la página. Abuelo, ¿qué dice aquí? Don Miguel se quedó mirando la palabra, por un momento. Sus manos, encallecidas y llenas de cicatrices, marcadas por décadas de estructuras, concreto, hierro, aditivos, y todo aquello que había construido, sin haber aprendido nunca a leer. Sostuvieron el libro con un cuidado que el niño notó, aunque sin saber cómo nombrar lo que estaba notando, y entonces él sonrió. La sonrisa de un hombre que ha llegado a un lugar que le tomó la vida entera encontrar, y que, por eso mismo, conoce el valor exacto de cada paso que le costó para llegar hasta ahí. Dice sabiduría. Hijo mío. Su voz era baja, como siempre, grave y calmada como siempre. Es eso que uno se gana cuando aprende a leer la vida, en vez de solo leer letras. El niño se quedó mirando la palabra, por un instante, con esa seriedad de los 6 años, que es mucho más honesta que cualquier cosa que pueda producir la edad adulta. Luego le dio vuelta a la página, y el abuelo se quedó allí, en el nuevo porche de una casa que había sobrevivido a mucho más de lo que cualquier pared debería tener que sobrevivir, con su nieto en las piernas, el libro abierto, y la ciudad allá afuera, siguiendo con su ruido de costumbre, indiferente, como siempre, a las historias silenciosas que ocurren dentro de las casas humildes de quienes construyeron todo sin que nadie los mirara. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que la experiencia práctica vale más que un diploma en los momentos en que las estructuras comienzan a ceder, ya sean estas de concreto o de personas? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Esta historia nos enseña que el conocimiento que entra por las manos es tan noble como el que entra por los libros, y que la arrogancia de subestimar a quien llegó antes que tú por el camino más difícil te puede costar mucho más de lo que cualquier cronograma es capaz de soportar. La verdadera construcción comienza cuando uno aprende a escuchar. Si te gustan las historias que te tocan el corazón y te hacen pensar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de superación. Nuestra familia te está esperando.